Hola a todos y bienvenidos a un video más de Viviendo la Verdad. Hoy vamos a hablar sobre el perdón. Nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, cuando nos enseña a orar en la oración del Padre Nuestro, nos dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso está bien. La Biblia nos enseña que debemos perdonar. Eso está por todas partes y es prácticamente una ley. Debemos perdonar a los demás. Eso es cuestión de amor. Pero también tenemos que aprender a pedir perdón. Por lo tanto, cuando actuamos indebidamente, debemos reconocer con franqueza nuestro error y pedirle perdón a Dios y también a la persona que ofendimos. Por lo general, cuando fallamos o estamos incurriendo en una falta, procuramos ocultarlo a los demás, ya sea porque creemos que todo se va a resolver solo o lo vamos a resolver nosotros de alguna manera, o por temor a que otros conozcan nuestras debilidades. Todos cometemos errores, ya eso lo sabemos, y aunque estamos dispuestos a reconocerlo en términos generales, es muy difícil. Es muy común reconocer los errores y deberíamos de hacerlo, pero no nos es fácil hacerlo. Para reconocer defectos y ofensas específicas, a veces no somos tan buenos, y eso todos lo sabemos. Vamos a buscar en Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si ofendimos a alguna persona, ya sea a propósito o sin querer, lo correcto es buscar a esa persona y reconocer que hemos tratado mal. Si la herimos o de alguna forma, hay que reconocer que hicimos mal, que hemos actuado mal y apoyarnos mutuamente, buscarle solución al asunto entre los dos y arreglar las cosas y sobre todo pedir perdón. También vamos a ver Salmo 32, versículos del 1 al 6, en el libro de Salmos, capítulo 32, versículos del 1 al 6, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Aquí lo que nos dice es que debemos confesar nuestros pecados. ¿Pero a quién? A Dios. Dios conoce todo, pero de igual manera nosotros en oración le decimos: Padre, hemos fallado en tal cosa, ayúdanos a mejorar, a encontrar solución y danos fuerza para buscar a ese hermano, hermana o amigo a quien ofendimos. Sobre todo pedirle a Dios eso y luego buscar a la persona ya cuando estemos más calmados, porque imagínense que discutimos con alguien por algo y en el calor del momento le vamos a pedir perdón, tal vez no acepte nuestras disculpas. Entonces es mejor esperar a que se calmen las cosas y ya con cabeza fría los dos, hablar correctamente, pedir perdón y que la otra persona ojalá nos perdone. Y siempre de alguna manera nos estamos equivocando, ya sea sin querer o a propósito. Digamos que sin querer. Entonces la lucha es contra nosotros mismos, sobre todo cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados decimos cosas que tal vez tenemos en nuestra mente, pero no deberíamos decir, porque son cosas que normalmente hieren a los demás. Y es ahí cuando debemos de pedir perdón. Busquemos un momento Romanos capítulo 8. El libro de Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 13. Dice así: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es ocuparse de las cosas que nos atraen del mundo. Qué sé yo, nos atraen mucho ciertas cosas del mundo, le dedicamos más tiempo a eso y menos tiempo a Dios, cuando en realidad a Dios es al que deberíamos de estarle dedicando más tiempo,
porque gracias a Él tenemos la vida y tenemos las cosas que tenemos. Por eso es que nos dejamos llevar mucho por la carne. Seguimos versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recordemos que si estamos buscando a Dios, si estamos siguiendo a Dios y tratamos de imitar a su Hijo Jesús, lo que tenemos que hacer son cosas del Espíritu. ¿Y qué son cosas del Espíritu? Todo aquello que nos enseña la palabra, que es amar al prójimo, perdonar, pedir perdón, amar a nuestro padre, a nuestra madre y todas aquellas cosas que podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todo aquello que signifique seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que si sentemos envidia, resentimiento, tenemos que tratar de deshacernos de esos sentimientos, aplastar nuestra carne, para que la palabra y el Espíritu de Cristo pueda morar en nosotros de manera tranquila. Tantas cosas en la iglesia son simplemente relaciones humanas. Creemos que las demás personas deben intuir por magia o adivinar lo que sentimos, porque a veces tenemos un desacuerdo con alguien. Nos sentimos mal por eso, pero nunca le fuimos a pedir perdón. Esa persona no puede adivinar que nosotros estamos arrepentidos. Tenemos que buscarla y hablarle, tenemos que comunicarnos, que es lo más importante. La comunicación. Recordemos que no somos adivinos y no podemos saber lo que está pensando la otra persona. Creemos que las demás personas tienen que adivinar lo que sentimos, se deben de dar cuenta sí porque así, que nos sentimos mal. Pero las demás personas, al no ser adivinas, tenemos que buscarlos. Si algo hemos hecho mal, tenemos que decirlo, para que sepan que nos hemos arrepentido, para que no vivan con el temor de que los vamos a volver a ofender. Y por supuesto nosotros también tenemos que actuar de mejor manera para no volver a ofender a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todas aquellas otras personas, porque eso no es lo que nos manda la Biblia, sino tratar a los demás con amor. Muchas gracias.